La arquitectura para mí es algo esencialísimo porque es mi medio de vida, también aquello a lo que dedico mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la arquitectura es indispensable para las personas, es indispensable desde el punto de vista práctico, pero también indispensable desde el punto de vista de la capacidad que tiene de representar los deseos y lo mejor que puede dar de sí misma la sociedad. Yo creo que los proyectos, lo que me gustaría, y creo que así es como lo hago, es afrontarlos cada uno como un caso independiente, ¿no? Yo en algunas ocasiones he hablado de actuar como actúan los detectives, ¿no? Es decir, que te enfrentas a cada proyecto como un caso que has de solucionar, donde la experiencia de otros casos pocas veces te sirve, porque cada caso es un caso especial, ¿no? Y yo creo que es bastante así. También es la manera de que la arquitectura, aquello que forma tu trabajo, nunca deje de ser interesante. Es decir, cuanto menos recurras a tu propia experiencia, mejor, ¿no? Pero a mí creo que cada proyecto lo entiendas como un caso especial que aparece de nuevo sobre la mesa, es la manera de trabajar de que no sea un trabajo lo que estás haciendo, ¿no? Sino que sea una operación simplemente de resolver un jeroglífico. Yo antes me refería a que cada proyecto es un caso. También, especialmente en temas así donde el contexto es tan variable, sería un poco decir, en cada caso la respuesta debe ser diferente, ¿no? Yo creo que no se ha de entender como un problema eso, en general, ha de ser una ocasión de entrar en relación con otros momentos históricos, con otro tipo de arquitectura y no querer solucionarlo de la manera más mimética y más profesional. Lo más importante, yo creo, es que tengas una relación de interés y de afecto por esas obras en las que trabajas. La verdad es que en cuanto conoces algo, difícilmente puede no gustarte, ¿eh? Incluso en entornos duros que a priori puedes considerar que no tienen interés, como pasa con muchos arquitectos, con algunos que dicen que como lo que hay a su alrededor es tan feo, no tienen más remedio que actuar con artillería, ¿no? Yo nunca he tenido esa sensación, ¿no? Cualquier cosa que está hecha, construida, y si está habitada ya es indiscutible, pues es algo que tiene valor y que meterte entre ello es una ocasión de establecer relaciones con ese contexto. Sinceramente, los concursos hace unos años yo creo que era una ocasión para ensayar instrumentos con los que no habías trabajado, meterte en terrenos desconocidos, ¿no? Con el tema de las dificultades del trabajo se han convertido en otra cosa mucho más importante, que es, claro, es la ocasión de tener un trabajo, ¿no? Y eso seguramente, claro, depende del concurso, ¿no? Pero hay muchísimos en los que las propuestas a veces no tendrían ese grado de experimentación, sino que buscarían más acercarse a la respuesta que uno da cuando conoce bien la realidad, los entornos en que se produce, ¿no? Yo sigo pensando que los más interesantes son aquellos en los que uno saca los pies del tiesto un poco, ¿eh? Esos son interesantes para quien los hace, interesantes para quien los ve, ¿no? Eso es un poco como con premios, tal y como está ahora evolucionando el mercado. Claro, los premios tienen un carácter honorífico y es como digamos, algo que viene de más a más, ¿no? Como un regalo, verdaderamente, ¿no? Pero claro, también cada vez más tenerlos es una condición para participar en no sé qué tipo
Entonces se convierten en algo que ya yo creo que se desvirtúa un poco el origen, por lo que la gente lucha, ¿no? Hombre, yo lo encuentro admirable, ¿no? Que los estudiantes, aparte de responder a lo que sería la disciplina de la escuela, de responder a hacer los proyectos que se les piden, además hagan otros, una manera de plantearse lo que será la arquitectura, que ya se inicia con una voluntad de optimista y positiva y experimental, de cierta manera, ¿no? Verdaderamente, seguramente refleja lo mejor de la condición del estudiante, estos concursos que uno realiza, además de cumplir con sus obligaciones escolares, ¿no? Tuve la gran suerte de trabajar con Coder, que en los 2 últimos años que estuve de estudiante, y ahí fue donde me di cuenta de lo que era la arquitectura con los pies fuera de la escuela ya, y cómo uno podía estar metido ya fuera de la escuela, metido en la realidad, cómo podía uno hacer cosas con la calidad con que las hacía Coder, con la actitud personal con que afrontaba el tema de la profesión. Para mí eso fue esencial, ¿no? Y siempre lo recordaré a Coder y la época del despacho como algo extraordinariamente importante para mí, ¿no? Es una relación que no es nueva y que ya no sé si ahora tiene sentido, que sería más la relación de aprender desde la artesanía casi, ¿no? Desde una posición de ver lo que hace el maestro, ¿no? No sé si yo sigo, vamos, para mí fue esencial, ¿eh? Tuve la suerte también luego de estar en la escuela con Rafa Moneo, que fue un cambio radical de la manera de entender la arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ¿no? Luego tuve la suerte de estar también con Alejandro de la Sota en la reforma del gobierno civil, con el cual luego me vi frecuentemente y tuve una relación, yo creo que de amistad, ¿no? con él, yo al menos así lo siento, y eso ha influido mucho en mí, ¿no? Y luego siempre he tenido una relación extraña, una atracción inevitable hacia la obra de Jujol, que me ha llevado, ¿sabes?, por el lado no ortodoxo, me ha llevado a entender más a Gaudí y a entender determinada arquitectura muy vinculada al sitio en que se hace, hecha como si dijéramos en aquello que tiene al lado, al alcance de la mano, y en la que yo pienso que cada día me encuentro más cómodo, ¿no? En ese sentido yo tengo una gran admiración genérica por la obra de Frank Gehry, que me gusta, y que encuentro que coincide en eso con lo que yo creo que tiene la obra de Jujol, que sería una capacidad de proyectar no solo demostración en los edificios, no solo organización, no solo inteligibilidad, sino además alguna cosa celebrativa, festiva, de distracción, relajada, que a mí eso me parece bueno a mí me gusta y creo que es bueno para el que ve un edificio, ¿no? Y eso lo decía Soto también, que la buena arquitectura hace sonreír, y yo añadiría que y la otra, la que no es tan buena, te deja con la boca abierta, ¿no? Yo estoy bastante cerca de esa, ¿sabes?, de esa idea no tan trascendente de la arquitectura, ¿no? Con un objetivo puramente de estudiantes también, ¿no?, sin un resultado práctico después, pues te lo digo con toda sinceridad, me gustó mucho. Hace años que no estoy en la escuela y me gustó mucho. Eran propuestas con una animación, cada una de ellas extraordinaria. Luego técnicamente tuvieran un desarrollo más real o más utópico o más disparate, eso ya es, pero
la variedad de propuestas que habían, es que es un placer ver eso, me encantó verlo, ¿no? Y luego, desde otro punto de vista, más de lo que vi en relación a lo que estoy acostumbrado a ver, pensé que había mucha capacidad de representación. Me sorprendió el tema informático, ¿no? Con qué habilidad se utiliza y claro, solo una imagen uno puede explicar perfectamente qué es lo que ha pensado respecto al proyecto, ¿no? Pues en relación a otro tipo de manera de explicar los proyectos, que es más la que yo conozco, que son plantas, lazados, secciones, y lo otro es el resultado pero teóricamente un profesional viendo eso tiene bastante para entender un proyecto. He visto que los instrumentos ya no son esos, ¿no? Y en general había más esa idea, con esa capacidad que tienen los estudiantes de que la idea sea importante, ¿no? Y esté poco amañada por las convenciones de la realidad. Eso fue estupendo. Y había muchas propuestas que me parecieron muy interesantes y no sé, yo creo que también el resultado en relación a otras experiencias que he tenido en jurados se produjo de una manera muy natural, de verdad, yo creo que los procesos estos siempre se complican y se hacen a veces muy difíciles a medida que avanzas hacia los primeros premios, y aquí fue no sé, fue bastante, además hubo bastante acuerdo entre el jurado y las propuestas ganadoras, pero también las otras, también eso hay que entender que, claro, alguien ha de ganar, ¿no? Pero yo creo mucho que toda la arquitectura, si se hace con lo que había en este concurso, toda es un regalo.